Eh, Continuamos o comenzamos con el diplomado en contabilidad básica que ofrece Confenalco Antioquia para las diferentes subregiones del departamento. En este momento vamos a continuar una sesión que iniciamos, digamos, como de presentación, pero reitero, mi nombre es Jorge Andrés Rivera Carmona, docente encargado del diplomado. En este momento estoy conectado desde Río Negro, Antioquia, en las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente, donde también soy Ujú. docente universitario. Y veo que Ah, algunos ya nuevos, pero el viernes pudimos conversar con algunos que estaban conectados desde Río Negro, Medellín, el Urabá, algunos estaban pues conectados desde otros municipios. Espero pues espero pues que todos estén muy todo bien. esté muy Cristina, bien. espera un Cristina, momentico, ayúdame con que se escucha el eco. Listo. Bueno, entonces, como hablábamos, el tema de contabilidad básica, este diplomado, la idea es que termina el 28 de noviembre, pero durante estas clases, miércoles, jueves y viernes, entre las 6:15 y las 8:15 pasaditas, podamos avanzar y conocer conceptos de la contabilidad y llegar a analizar estados financieros que de alguna manera nos pueden ayudar a la toma de decisiones financieras o a identificar en una organización eh, el proceso contable. Listo. ¿Me escuchan bien? Qué pena la insistencia. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, sí, muy señor. bien. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, antes de comenzar con la presentación o mientras que la busco por acá, bueno, yo tengo como formación administrador de empresas y contador público. Y la formación posgradual ha sido en finanzas y la maestría en administración. Es decir, y con la experiencia laboral y con las asesorías en algunas organizaciones, digamos que la contabilidad, la ciencia contable nos permite clasificar, organizar, digamos que ingresar información de la organización en unos sistemas o en unos modelos contables eh, para poder consolidar la información de la organización y poder tomar decisiones. Entonces, la contabilidad tiene como fin eso, ¿cierto? Y además, porque es obligación. Entonces, cuando una persona es jurídica, o sea, una empresa, cuando se crea, lo primero que nos dice ahí, la obligación digamos, tributaria o una obligación que tiene la entidad es llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, esa es una de las, digamos, obligaciones que tiene. Por eso la contabilidad se convierte en una necesidad de la organización de las empresas y cuando la persona es natural, comerciante y digamos que supera unos topes, también tiene como obligación presentar contabilidad. Pero en general la contabilidad nos va a permitir que organicemos nuestra información financiera y los hechos contables y económicos para que tengamos una mejor clasificación. Entonces, vamos a empezar un poquito como voy a compartirles por acá pantalla, a empezar un poquito, voy a entrar a, a una página, vamos a buscar algo que se llama el decreto 2650, 2649 y 2650 del año 93. Resulta que en ese año, en el año 93, se sacó un decreto para el tema de la clasificación contable de las cuentas y el marco conceptual de la contabilidad, pero principalmente en Colombia. ¿Listo? Entonces, nos hablaban de la ley 43 del 90, donde se habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Pero pilas que nos vamos a retomar al año 90 y al año 93, pero para partir de ahí a lo que hoy estamos, ¿cierto? Porque en gran parte, pues todavía nos influye esto. Entonces, digamos que nos habla que la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar. Miren todos los verbos que nos ayuda la contabilidad
en un ente económico, en una empresa, la información y decir que eso es completo y fidedigno, o sea, como que la realidad de la empresa es esa. Entonces, en ese momento, el artículo 1 de esta ley nos decía cómo entender la contabilidad en Colombia, listo. Pero resulta que definieron unas normas básicas, unos principios, ¿sí? Y luego nos dijeron, vea, vamos a organizar la contabilidad, ¿sí? Los estados financieros van a partir de unos planes de cuentas. ¿Listo? Entonces llamaron a esto el PUC, el Plan Único de Cuentas. ¿Listo? Aquí estoy bajando un poquito en la ley, en el decreto, porque es muy extenso. ¿Listo? Para llegar al tema del plan de cuentas. Entonces, ese es el decreto 2649 del 93. ¿Sí? Miren acá, decreto 2649. Y el siguiente fue el decreto 2650 del año 93. Entonces nos dijo, vea, ese decreto para en diciembre del 93 nos dijo, vamos a organizar la contabilidad con un catálogo de cuentas. Entonces, miren acá lo que nos dijo. Vamos a organizarnos. El artículo 14 decía, la codificación del catálogo de cuentas se estructura en los siguientes niveles. Entonces nos dijo, vamos a decir primero, voy a pasar aquí a Excel para un poquito más organizado. Aquí a Excel. Vamos a organizar, bueno, no quedó del todo, pero dijo, vamos a organizar. Lo primero, lo que vamos a llamar, lo vamos a llamar clase y lo vamos a catalogar con el primer dígito. ¿Listo? Clase, el primer dígito. Grupo, los dos primeros dígitos. Cuenta a los 4 primeros dígitos. Y subcuenta a los 6 primeros dígitos. ¿Listo? Entonces resulta que nos dieron esta estructura. Año 93. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Muy local la información. Entonces nos dijo, vea, vamos a llamar clase a lo que sea el primer dígito. Entonces nos dijeron, la contabilidad tiene unos conceptos y los cuales vamos a empezar a hablar cada uno. Y va a decir, vea, los activos de una empresa se van a catalogar con el número 1. ¿Listo? Entonces la clase es un dígito, clase y concepto. ¿Listo? Clase 1. El activo es el 1. 2, pasivos. ¿Listo? Ayúdenme un poquito, de los que ya conocen un poquito el tema, ¿a qué se le llama el número 3? Clase número 3, ¿a qué llamamos? Patrimonio. Eso, miren que ya Patrimonio. de pronto algunos, ya como estos hasta de colegio, de pronto ya en la empresa, el patrimonio llamamos el 3. ¿Listo? Voy a pasarme aquí para ahorita organizar un poquito el tema de estados financieros. Bueno, al 4, ¿cómo lo llamamos? Al 4, ¿qué le decimos? Al 4, ¿cómo lo representamos? Ingreso. Ingresos. ¿Listo? Ingresos. 5, Gastos. gastos. Muy bien. Al 6 lo vamos a llamar costo de ventas y al 7 lo vamos a llamar costo de producción. ¿Listo? Resulta que hay uno 8 y 9 que se llaman cuentas de orden. No lo vamos a alcanzar a ver, pues porque realmente no es tan usado en la contabilidad básica, pero por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en la Contraloría de Antioquia 2 años durante pandemia más o menos, haciéndole auditoría a varias entidades públicas del departamento, principalmente municipios, y cuando uno ve los estados financieros o la contabilidad del municipio, encuentra las cuentas 8 y 9, cuentas de orden, porque a veces tienen una demanda pendiente, o sea, una cuenta como por pagar, o también les van a devolver un dinero, una demanda, una cuenta por cobrar. Entonces, en esas cuentas de orden 8 y 9 llevan algunos conceptos que están como pendientes de algún tema judicial, algún tema de causación. ¿Listo?
Entonces, digamos que estos son los más usados. Entonces, resulta que ahí tenemos clase. Listo, la clase sería el primer dígito que encontramos lo llamamos clase. Listo. Pero cada una de estas cositas, cada una de estas, digamos, clases, se va a abrir un poquito, se va a abrir, y entonces le vamos a abrir espacio acá, y cuando colocamos, por ejemplo, dos dígitos, el 11, se va a llamar grupo. Listo, esto se va a llamar grupo cuando yo digo dos dígitos, dos dígitos. Y entonces a esto lo llamamos grupo, grupo. Y resulta que dentro de los activos, por ejemplo, y vamos a abrir solamente este para dar el ejemplo, 11 se llama, en ese momento se llamaba disponible. ¿Listo? Se llamaba disponible. Y significaba lo que la empresa tenía como en efectivo. Entonces, el grupo son los dos primeros dígitos. Están dentro de la clase, dentro del primer dígito. O sea, el 1, el 11 está dentro del 1, que es activos. Listo, y habrán otros grupos, pero vamos a definir este 11 como grupo. Y luego dice, pero dentro del disponible hay 4 dígitos, por ejemplo, que lo vamos a llamar cuenta. Cuenta, listo. Entonces lo abrimos un poquito más. Vamos a abrirlo un poquito más y lo vamos a llamar cuenta. Y a la cuenta ya le decimos, por ejemplo, la 1105. Eso está en el decreto 2650 del 93. Y a esto lo llamamos caja. ¿Listo? Entonces digamos que la entidad decía, yo tengo un dinero en la caja. Y a eso le llamamos la cuenta 1105. Pero resulta que también podíamos decir que la caja tenía en varias sedes de la empresa como unas sucursales, entonces habían varias cajas. Entonces yo puedo decir que 6 dígitos se llama subcuenta, subcuenta. Ya a este le llamamos caja, caja, digamos, 110505, vamos a llamar caja general, vamos a llamarlo así. Listo. Entonces, resulta que esta estructura, catálogo de cuentas, funcionó varios años, ¿cierto? Mire, voy a pasarles esto para que tengamos como la claridad ahí en el grupo, que por ejemplo es, ahorita que lo miremos en el decreto. Entonces resulta que yo voy a identificar en la contabilidad el catálogo contable o los conceptos contables con estos numeritos, con la clase, con el grupo, con la cuenta, con la subcuenta, inclusive hay unos que se llaman subauxiliar o auxiliar, que ya son 8 dígitos, pero en los sistemas contables también se usa mucho. Vamos bien hasta ahí, vamos claros. El decreto, volvamos al decreto, el decreto 2650 decía, vea, así lo vamos a catalogar. Entonces esto fue lo que ya vimos, vea. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos y costos. Y miren que me empieza a decir, vea, activo, disponible, caja, caja general. O sea que este pedacito nos representó esto. Entonces, resulta que si una empresa, por ejemplo, tiene en una caja general, o sea, como en una cajilla de seguridad, en una oficina, con la tesorería, tiene 1 millón de pesos, que digamos que un socio invirtió pues, entregó un aporte. Si tiene 1 millón de pesos, en la caja general, ese mismo millón está en la caja, o sea, en la cuenta 1105. O sea, es el mismo valor el que me suma en la caja y es el mismo valor que yo tengo en el disponible. Y si fuera lo único, es el mismo valor que tengo en los activos. ¿Listo? Entonces, yo voy a encontrar la contabilidad con esta estructura, pero no son varios millones, sino un solo millón que está por allá en una, como cuando yo tengo varias cajitas chiquitas, cuando hacen a veces unas bromas que destape el regalo y usted saca una caja y vuelve y saca otra caja y al final encuentra un anillito por allá en la primera cajita, digamos que así identifiquemos los valores de la contabilidad, como en unas cajitas que contienen otras y otras y otras, pero que en conjunto es un solo recurso, ¿listo?
Vamos bien. Voy a pasarles este datico para ver cómo vamos empezando. Listo, para que Sí, señor. de pronto no quise empezar mucho con teoría, como para de una vez irnos como más a la práctica, pero obviamente sí este tema eh, es mucho más de teoría. Vamos a ver contabilidad básica. Por acá les voy a mandar este. Bueno, está pesada la plataforma. Listo, muy bien, Carolina. Ojalá Zoraida pueda ingresar. Bueno, entonces, decreto 2650 de 1993, catálogo de cuentas, catá- catálogo de cuentas contables, PUC. Listo. Listo, muy bien. Entonces vamos ahí como, vamos con eso bien. Vamos bien, entonces, voy a dejar de presentar aquí. Entonces resulta que así como vimos el decreto 2650 del 93, la contabilidad la empezamos a trabajar así, muy local, y entonces resulta que, resulta que en el año 93, por allá, empezó ese tema, pero cuando empezó la globalización, con el tema del año 91, Cristian, entonces, qué pena. Entonces, en el año 93 que empezó la globalización o la apertura económica en Colombia, en gobierno de César Gaviria, se abrieron los mercados. Éramos una economía muy cerrada, se dio la constitución, se abrieron los mercados y entonces empezaron a llegar muchas empresas del exterior, muchas filiales a comprar aquí entidades. Listo, vieron que llegaron muchas marcas nuevas, muchas marcas que a veces yo veo por ahí unos publicaciones en las redes que dicen, ay, no sabíamos que Bimbo era de México, no sabíamos que Nestlé tal cosa, no sabíamos que esta otra marca era de tal parte, que no era colombiana. Entonces, en Colombia empezaron a llegar empresas extranjeras. Y la contabilidad en Colombia para ellos era una dificultad porque la tenían que ir a llevar a otros niveles de la contabilidad mundial, ¿cierto? O internacional. Entonces empezó a hablar de convergencia a normas internacionales de información financiera o las llamadas NIF. Entonces, por allá en el año 2009, se promulgó la ley 1314 del año 2009, que se dijo pues que era la convergencia a normas internacionales de información financiera. Entonces miren que más o menos, eh, digamos que pasaron unos, ¿qué? 36 años del 93, 2000, perdón, del año 93 al 2007, no, había unos 17 años, 18 años cuando empezaron a hablar de esa información financiera y la transición de las empresas a las normas internacionales de información financiera NIF. Entonces, la ley 1314 es un referente de cómo ya se tenía la ley para eso. Pero por allá en el año 2013 fue cuando se empezaron a identificar las transiciones de grupos NIF, o sea, catalogaron la empresa pequeña, mediana, grande, microempresa, pequeña, mediana o grande, para hacer la transición a normas NIF. Y entonces, hablando del plan de cuentas del PUC, las normas NIF dijeron, no, pues nosotros no utilizamos, pues no es necesario que el PUC, el plan de cuentas colombiano, pero si lo quieren llevar, pues llévenlo ahí. Y con eso pues clasifican, ¿cierto? Entonces el PUC hoy, sí, y más adelante vamos a hacer un ejercicio en un sistema contable, el PUC nos permite en los sistemas contables el registro, la clasificación, la causación, que es un concepto de ingresar la información contable a los sistemas. Y con esa metodología, pues consolidamos estado financiero, ¿cierto? Que son como los informes contables que vamos a ver. Entonces, por eso les traigo a colación el PUC, porque el plan de cuentas hoy todavía nos da mucho, digamos, orden en eso. Entonces entro como un poquito a preguntar quién de ustedes hoy es auxiliar contable. ¿Quién está ejerciendo la actividad como auxiliar contable? Alcen la manito de pronto quién alguien de ustedes hoy es, digamos, todo el día en un sistema contable como auxiliar.
o de pronto tiene algún acercamiento a la parte contable como auxiliar. ¿Quién de pronto nos cuenta de las 27 personas conectadas? Entonces aquí voy. Nadie todavía está en el tema contable. De pronto de las personas que nos habló ahorita del catálogo de cuentas. O que en un sistema, en una ERP o en un sistema como de información consolidado tenga acceso al módulo de contabilidad de pronto o de facturación. ¿Quién de pronto trabaja en facturación? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí, Sí, lo Profe, escuchamos. lo Luisa. escuchamos. ¿Quién de pronto está? Sí, Eso, tutor, sí, te gracias. le escucho. ¿Quién de pronto Bueno, está un poquito? O sea, Luisa, cuéntanos, Luisa. bueno, profe, bueno, yo estuve más o menos hace 2 años en la parte administrativa, pues en la empresa donde yo estoy trabajando. A mí Sí, me tocó ser la auxiliar, prácticamente sí, hacer el trabajo. Entonces, trabajé como de la mano también con el contador de la empresa, me tocó pues como sacar informes de ventas, informes de compras, hacer recibos de caja. listo. Entonces, Muy bien. prácticamente tengo conocimiento, no me la sé mucho, pero tengo conocimiento, pues, cuando uno va a hacer en el sistema, pues, lo que es un recibo de caja para un proveedor o para un cliente, las cuentas contables que le piden, por ejemplo, cuando hay que sacar retención, reteica. Excelente, Luisa. Y en tu ejercicio, en tu labor, este número, estos códigos contables, los usas y ya Juan nos va a contar ahorita también. ¿Conoces esos códigos? Cierto que el lenguaje se vuelve que no, que en la 1110, que en la 1305, que en la 1325. Exacto, sí, señor. Sí, Exacto, es un es la lenguaje. misma, por ejemplo, cuando hay que hacer un recibo de caja, uno siempre es la 110513, la 1105 no sé qué, o cuando hay que sacar un RTICA, o cuando hay que sacar una retención, o cuando de pronto a nosotros nos hacen compras, hospitales y todo eso, ellos nos hablan de una estampilla, un poco de retenciones que ellos hacen. Excelente, Luisa. Muy, muy bien el ejemplo. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, hoy, en la actualidad, con normas internacionales, con sistemas contables que nos ayudan mucho, hoy el lenguaje parte de ese código o de ese PUC que se consolidó en el año 93. Obviamente han cambiado nombres, pero es un referente de cómo entender el lenguaje de la contabilidad. ¿Listo? Por eso quise empezar por ahí. Bueno, Juan David, vamos con Juan David Ortega. Cuéntanos, Juan. Juan David, que ha trabajado también el tema contable. Hola, hola. Bueno, Juan, ahorita nos cuenta, listo. Entonces, listo, tranquilo, Juan, ahorita cuando se ubique, tranquilo. Listo. Entonces, bueno, listo. Entonces, tareita o actividades. Decreto 2650, denle una miradita, pero como lo que les acabo de mandar, como la estructura de las cuentas, repasemos cuál es la clase, o sea, primero clase, o sea, que vamos a entender, primero el número uno, así como dijimos el 2 3 4 5 6 y 7. ¿Listo? Y ya de cada una de esas se van desplegando las otras, vamos sacando las otras. Entonces, digamos que la contabilidad entonces es un lenguaje, es una ciencia que genera conocimiento. Y por eso muchos estudiosos de la contabilidad han empezado a evaluar cómo se clasifica, una contabilidad, y hoy, por ejemplo, estamos hablando de contabilidad ambiental, pero también de una contabilidad forense o de auditoría forense, de contabilidad, digamos, orientada a las empresas sociales. Bueno, muchas cosas que a partir de los postulados de la contabilidad, pues, se han desarrollado. Entonces, digamos que la contabilidad es como una labor, una ciencia
y obviamente desarrollar la contabilidad hoy en Colombia la ejercemos quienes, digamos, desarrollen una carrera profesional, también quienes empíricamente lo han hecho y conocen el concepto, pero hay un tema que digamos, nos obliga, que es tener tarjeta profesional. Es así como un abogado, un ingeniero tiene tarjeta profesional, el contador público tiene que ejercer el tema de la, del ejercicio contable y por eso es que se llama contabilidad pública, porque damos fe pública, o sea, le decimos a los demás que la información que tiene esa empresa es real ante todos los grupos de interés. Listo, entonces nosotros nos volvemos eh, unos garantes como de la información que tiene la organización. Pues contador público, ¿cierto? Con tarjeta profesional. Pero el ejercicio contable pueden ser personas muy tesas y que de pronto no tengan una formación técnica o profesional, pero que entienden cómo funciona, ¿cierto? Porque también hay muchas personas que han ejercido, pero sin tener el título. Pero lo que yo digo es, hoy, ser contador público y en la DIAN estar registrado como contador de una empresa, pues la tarjeta profesional es fundamental y la labor de revisoría fiscal solamente puede ser ejercida por el contador público con tarjeta profesional. Y como las empresas tienen obligación de llevar contabilidad y algunas obligaciones de llevar revisoría fiscal, pues el campo de acción de la contaduría, pues es en cuanto a que todas las organizaciones requieren desarrollar contabilidad. Eh, el días pasados terminó, por ejemplo, la declaración de renta de personas naturales. No sé, de pronto alcen la mano de las 28 personas conectadas conmigo, 29, ¿quién declaró renta? ¿Quién de pronto presentó la declaración de renta? Una manito por ahí levantadita, pues, Hola. ¿quién es? Hola, 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 hola. Claudia, cuéntanos. Profe, Juliana, sí, yo a mi suegro le ayudo pues como a llevar la contabilidad, ¿cierto? sí, Entonces, pues yo tengo la idea de hacer la presentación de renta. Yo sé presentar IVA, sí, pero todavía me da miedo como lanzarme sola. Entonces yo sí la presento, pero con una compañera que ella es como la que me ayuda. exactamente. Y entonces tú le hiciste la declaración de renta al suegro. Sí, sí, pues él tiene una microempresa de electricidad, entonces pues presentar pues como lo que se maneja Muy ahí en la bien. empresa. Pero entonces él es persona natural, con Él una es persona microempresa. natural, sí, sí. Exactamente, muy bien, Claudia, excelente. Entonces, ahí nos diste como una clavecita, es que la declaración de renta no es firmada por contador público, pues, digamos, a no ser que tenga en cuanto al tema del patrimonio o unos saldos a favor, pues, importantes, pero más como personas naturales, no necesariamente un contador tendría que hacerla, pero es un campo de acción también. Y mira que tú estás diciendo, yo con nociones de contabilidad presento declaración de renta. Muy bien, Juliana también nos iba a contar. ¿Declaraste renta? Sí, me toca declarar renta, pero no, a mí sí me toca pagar contador. Yo sí no me atrevo, Ah, entonces para eso está haciendo este sí, diplomado, a ver si me excelente. ahorro esa platica. De pronto no lleguemos hasta la declaración de renta, pues como tal, porque es más tributario, pero digamos que entender también qué le presentaron y qué responsabilidad tienes, pues. Pero bueno, haremos el ejercicio. Juliana, ¿dónde estás ubicada? ¿En qué municipio? En Medellín. En Medellín. Pero igual aprentaste a tiempo y todo, ¿cierto? No hubo problema. Sí, a tiempo. Exacto. Entonces, no, la labor de un contador, pues, y de un auxiliar o de personas que entiendan eso, también es el campo de acción, las declaraciones de renta. Pero ahorita cierra el año, entonces hay cierres de año de empresas. Y empieza el año y empieza por allá el tema de la exógena, como decía también Claudia, los IVAs, la retención en la fuente. Es un montón de responsabilidades que tienen las empresas y que parten de la contabilidad, ¿cierto? Una solicitud de un crédito, una actualización como proveedores, muchas cosas que la contabilidad, digamos, valida. Entonces, eh, los grupos de interés que tienen que ver con la contabilidad, pues son muchos.
Entonces empezamos como a ver que una organización o una persona está en un sistema dinámico en el que eh, si es una persona natural, como decía Claudia ahorita, el suegro tiene una microempresa. Una microempresa es una actividad comercial y él, si tiene cámara de comercio, la puede tener como persona natural, tiene un establecimiento de comercio y cuando él considere lo crea como empresa, una SAS. Pero eh, ejerce hechos económicos, o sea, compra, vende, tiene empleados, un montón de actividades. Entonces, la contabilidad empieza a ser necesaria en muchos aspectos porque ni sabemos qué tenemos o qué no tenemos. Entonces, los grupos de interés son, por ejemplo, los accionistas, o sea, quiénes son los dueños de las empresas. Y el accionista no todos están metidos en una empresa mirando cómo va. Entonces, la contabilidad la necesitan los accionistas de donde tienen la plata invertida. La necesitan las entidades financieras para cuando van a hacer un préstamo o van a ingresar la organización o la persona natural para que guarde ahorros. Entonces la entidad financiera dice, venga, cuéntenos usted quién es, qué hace, venga, qué tiene, ¿cierto? Bueno, también el mismo Estado, una entidad como el municipio, industria y comercio, le dice, usted quién es, qué hace, venga, cuéntenos. Entonces, Estado financiero es contabilidad. Un proveedor le va a vender a usted y también lo necesita ingresar a la información de la empresa, entonces le pide estado financiero, es contabilidad. Un cliente, usted le va a comprar, a vender, venga, cuénteme usted quién es, qué hace, listo, porque le va a dar un anticipo o algo. Un accionista externo, o sea, alguien, un nuevo, un inversionista que le vaya a invertir dinero, le necesita la contabilidad. La información tributaria, la DIAN, necesita contabilidad, ¿cierto? ¿De dónde más de pronto se necesita contabilidad, Fabián? Fabián Franco. Fabián Franco. Profe, ¿Dónde está conectado Fabián? estoy conectada a Río Negro. Ah, verdad, habíamos quedado Fabián. En la vereda, nos ha dicho en un sector, ¿cierto? Rural de Río Sí, Negro. las cuchillas. Ah, muy bien, Fabián. Excelente. Bueno, Fabián, ¿en qué situación consideras que la contabilidad la van a requerir o que nos van a pedir? ¿En dónde te han pedido de pronto contabilidad? ¿Dónde has visto que se necesite? Aparte de la que ya pues hemos dicho. Pues, de que me la hayan pedido, no, la verdad. Bueno, en los préstamos, pues eso es muy principal. Cuando uno va, pues, a adquirir un préstamo, siempre le van a pedir, pues, como la contabilidad, cuánto es que usted gana o a qué se dedica, ¿cierto? Eso es, pues, Sí, primordial. Pues es como la parte donde yo más la he visto. sí, así es. Eh, Creo que lo que es la contabilidad la necesitamos todos. Sí, ¿Por qué? Porque pues necesitamos saber cuánto es lo que estamos ganando y las responsabilidades que tenemos y cuánto nos va a quedar, ¿cierto? sí, señor. Pero pues así Así. que me la hayan pedido, no, pues solamente es como para adquirir un préstamo. Exactamente. Entonces, miren que la contabilidad, pues como decía Fabián, préstamos, entidades financieras, inscripción en alguna parte, o sea, usted tiene una cooperativa, una asociación y en la gobernación que nos vigila las entidades sin ánimo de lucro o una asociación, fundación, corporación, cada año hay que entregar estados financieros, contabilidad. Entonces, miren que en cualquier momento, para nosotros mismos, como dueños de un negocio, Claudia, como el suegro que necesita saber cómo le va en su negocio, necesita contabilidad. Entonces, por eso la contabilidad tiene como un lenguaje, como decimos ahorita del PUC, pero también como unos principios de la contabilidad y ese referente de las NIF, que depende tanto de las normas internacionales, eh, de unos parámetros. Entonces, hay un principio pues como la integridad, que la información sea real, válida, todo. Pero hay uno, por ejemplo, que dice que la causación, o sea, que todo lo que se ingrese a la contabilidad debería ser en el momento que pase y que debería ser mover al menos, por ejemplo, dos cuentas contables. Bueno, hay un término que es, de los que estamos hablando del PUC, clase, grupo, cuenta, subcuenta, pero como que en la contabilidad uno le dice a todo cuenta, la cuenta 1105, usted le dice la cuenta 1105 o la 11, la cuenta 11 y eso se llama clase.
pero digamos que como que Luisa de pronto que ahorita dijo del lenguaje, uno le dice a todo casi que cuenta, ve en la cuenta tal, así se llame su cuenta o se llame auxiliar. Me hago entender, Luisa, pues Luisa, ¿cierto? Uno le va llamando cuenta a toda esa estructura de la contabilidad del catálogo. Pues cuando yo les diga cuenta, ¿cierto, Luisa? ¿Cómo lo llaman? A usted le dice, ay, en la subcuenta, en la auxiliar. Cuenta. Nos, es como el Es, dialecto que se maneja. exactamente. Entonces, cuenta le vamos a llamar a la clase, al grupo, a la cuenta, a la subcuenta, al auxiliar, que nos relacione un catálogo de cuentas, un catálogo contable. Bueno, resulta que los PUC también, ese PUC de la 2650 se llama el Plan de Cuentas de los Microempresarios, Plan de Cuentas de Microempresas, pero hay un montón de plan de cuentas, hay como 19, para las entidades de seguros, para las entidades públicas, para las asociaciones. Entonces, vamos a encontrar un montón de cuentas diferentes según la entidad, pero lo más común es que veamos el plan de cuentas de los comerciantes, ¿listo? Que es el de secreto 2650. Bueno, entonces, con este preámbulo, pues como de información, entonces ya nos ubicamos como en el contexto actual de la ley, la ley 1314 del 2009 y la estandarización y la convergencia de normas internacionales. Hoy encontramos que las empresas las tenemos clasificadas como en tres grupos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3 NIF, según si son grandes, medianas o pequeñas o microempresas. Entonces, lo más común que también encontramos es grupo 3, microempresas. Listo, para que cuando encontremos una cámara de comercio y una empresa, miremos ahí que dice grupo 3, NIF. Y eso nos va llevando pues como a entender un poquito como el tema de qué contabilidad o qué estado financiero debe llevar la organización. Algunas también pueden estar con temas de importación-exportación, entonces tendrán unas cuentas propias, una clasificación. Y también vamos a tratar de hacer un ejercicio, una opción gratuita ahí unos días o unas opciones gratuitas y que podemos manejar ahí el tema. ¿Listo? Bueno, entonces con esta introducción, bueno, vamos a como a repasar un ratico algunas de las tareitas que hablamos el viernes. ¿Listo? Vamos a, a repasar. Yo les voy a compartir aquí pantalla que hoy me mandaron una listica de 14 personas nuevas. Entonces yo les mandé el correo. ¿Quién de las que están conectadas son de las 14 personas que hoy les llegó la invitación al curso? ¿Quién de pronto? Yurani, Haider, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, el viernes tuvimos la primera clase, nos presentamos, hablamos un ratico, como era el día de los brujitos, no fue muy larga, pero una de las notas o de las calificaciones del diplomado para que les certifiquen el diplomado es la asistencia. ¿Listo? Entonces, el viernes no nos dejó hacer la asistencia porque la primera clase era como era en noviembre, no nos dejó crear. Entonces, hoy vamos a ingresar, vea, por esta cuenta que se llama, ahí estaban viendo la pantalla, se llama Educación con Fenalco Antioquia. Entonces es confenalcoantioquia.edu.co y dice acceder, acá a la derecha. Y vamos a colocar el número de cédula en usuario y en la contraseña la cédula, si es la primera vez, le decimos no soy un robot y acceder. ¿Listo? Acceder. A los que les dice acceder el nombre y les va a mostrar los cursos que están matriculados. Entonces ustedes van a encontrar Diplomado en Contabilidad Básica, Oriente, 31/10/2025, el 31 de octubre. ¿Listo? Y van a encontrar este curso. Aquí vamos. Los voy a ocultar, pero vamos a encontrar el que dice diligencias o asistencia. Diligencias o asistencia, y en la asistencia vamos a encontrar la sesión de hoy, 5 de noviembre, entre las 6 y las 9, y le van a colocar, van a buscar su nombre y van a colocarle la P de presente, ¿listo?
la P de presente. Entonces vamos por favor a colocar la asistencia y esto lo haríamos cada sesión, la asistencia de la sesión. Entonces ayúdenme por favor que revisen, ingresen. Por ejemplo, vamos a ver quién ya ingresó. Buscan el nombre y le colocan P de presente. Me cuentan si les deja ingresar. Por ejemplo, aquí ya Zoraida ya logró hacerlo, Zoraida Upegui. Listo, Zoraida Upegui. Profe, ¿me repite nuevamente los pasos, porfa? Bueno, entonces vea, vamos a entrar por, voy a cerrar acá. Vamos a ingresar por, en internet, usted le puede colocar Educación con Fenalco, Educación con Fenalco Antioquia o confenalcoantioquia.edu.co y le dice, en la página de Confenalco sale acceder acá, a la derecha arriba. Y usuario la cédula, contraseña la cédula, no soy un robot y acceder. Y ahí donde dice mis cursos, les va a aparecer el curso de contabilidad básica, multiregión, 31/10/2025. Donde dice diligencias o asistencia, vamos donde dice asistencia, encuentran la sesión de hoy, miércoles 5 de noviembre, y le dan P de presente. Joana Elizabeth ya la colocó, Juliana Ríos, Zoraida. Sí, O sea que las instancias solo se va a tomar desde hoy. sí, desde hoy. Vamos a hacerla desde hoy. Vamos a colocarla. Zoraida, cuéntanos, porfa. Haider, Mauricio. No, esa era la pregunta porque el primero, pues el 31 que aparece como el primero, aparece como con signo de interrogación. Y yo ese día Sí, no, asistí. no, tranquila, no, esa asistencia no la vamos a considerar. Vamos a colocar aquí todas y voy a eliminar esta. Inclusive, yo, como es el 80% de las calificaciones con las que se certifica, inclusive yo para la última semanita ya no tomamos asistencia, ya los que estén ahí ya ganan la asistencia. Entonces, no, es más como estas 2 semanitas iniciales, 3. Bueno, Reinel, sí, señor. Cuéntanos, Reinel. Muy buenas noches para todos. Profe, no, Bueno, sino que le iba a preguntar lo mismo que le dijo la compañera para los pasos, pero ya me guié y ya lo acabé de hacer. excelente, Listo, excelente. profe, gracias. A usted. Listo, entonces, esa es como una tareita. Bueno, es que no han podido ingresar algunos. Qué falla, hombre. Y ya en clase me distraigo, ¿cierto? Entonces, de pronto, si alguien me le ayuda, me le manda el link, pero es que el link está, voy a colocar aquí. El link de ingreso está fijo en el chat. Link de ingreso está fijo en chat. Está fijo en chat. Bueno, sí, Mauricio. Mauricio Reyes. Buenas noches para todos. Listo, Mauricio. Profe, yo soy nuevo hoy, pues ingresé hoy. ¿Hay algo Señor. por consultar en lo cual nos debamos como actualizar para ir como a la par con todos los que iniciaron? Digamos que, gracias Mauricio, digamos que habíamos dejado una tareita pequeñita que era pues como una invitación a leer, voy por aquí a mirar, bueno, ¿quién de los que están aquí no están en el grupo de WhatsApp? Ya les voy a pasar el link. Quedamos de que leyéramos la ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral, y la ley 2101 del 21, que es la reducción de la jornada laboral, y que habláramos un poquito sobre las próximas elecciones que van a haber en el país. Entonces, ese es, Mauricio, como lo que vamos a mirar. Listo, ya les voy a pasar aquí el link del grupo para quienes no están en el chat de WhatsApp. Bueno, entonces, esa era la tareita. Empecemos como por como estamos hablando de leyes, digamos, de la estructura normativa, que investigaron de pronto de no, próximas elecciones, calendario electoral, cómo ven el tema, porque
en ese tema es donde vamos a encontrar que fluyen las leyes, las normas. Sí, Diana Carolina. Sí, Diana. Cuéntanos, Diana. Hola, hola, Diana. Profe, qué Bueno, pena, me repite la pregunta tranquilo. por lo que de caso. No, que habíamos quedado a averiguar cuáles Activas, van a ser como el ¿cierto? calendario de las elecciones y como ese paso a paso, porque es ahí donde se forman las leyes que veníamos hablando. Sí, Diana. Ok. Bueno, lo que yo investigué era que el 8 de marzo se van a hacer las elecciones legislativas. Sí. Eh, las del 31 de marzo son la primera vuelta de las elecciones presidenciales y la segunda vuelta se va a realizar el 21 de junio. 21 de junio, imagínate. Entonces estamos, mejor dicho, ya en noviembre. Estamos a diciembre, enero, febrero, marzo, a 4 meses. A 4 meses de elegir congresistas que duran 4 años. Y esos son cámaras de representantes y senadores. Y entonces ellos juntos tramitan las leyes del país. Y entonces todas esas leyes, todas esas normas, todo eso que va pasando, se concentra ya en el Congreso. Y estamos ya escuchando listas al Senado, a la Cámara. Entonces nosotros, desde donde estamos, vamos a elegir una persona representante a la Cámara por Antioquia y un senador de cualquier parte del país. Listo, nosotros votamos a la Cámara por Antioquia, elegir a alguien de Antioquia para la Cámara y al Senado puede ser de cualquier parte del país. El Senado sí es a nivel nacional. Y después llega el tema de la presidencia. 4 años ya, pues lleva 3 años y medio el actual presidente. Y entonces, si el 21, nos dijiste, 21 de marzo, alguien gana ese día, pues con el más del 51%, más del 50%, pues no hay segunda vuelta. Pero si no gana con más del 50, hay segunda vuelta con los dos primeros. Listo, entonces el presidente queda en posesión, digamos, ¿cuándo se posesiona el Congreso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo se posesiona? ¿Qué fecha? Los que quedan 8 de marzo, ¿cuándo se posesionan? ¿Cuándo empiezan? ¿Qué En agosto. investigaron ahí? 20 de En julio. la- Eso, 20 de julio, Mauricio. 20 de julio, muy bien, Claudia. 20 de julio se posesiona el Congreso. Cámara, Senado. Eligen presidente de la Cámara, presidente del Senado y presidente de la Cámara. Y empiezan y bueno y todo el 20 de julio. Y al 7 de agosto, o sea, los 17 días, comienza el que fue elegido presidente. ¿Listo? El que fue elegido presidente lo posesiona el presidente del Congreso, o sea, del Senado. El que quede de la mesa directiva del Senado, el presidente del Senado posesiona, le coloca la banda presidencial al que quedó elegido el presidente. Y el presidente empieza el 7 de agosto del 26. Presidente o presidenta, pues, que quedaron. Y entonces, ahí configuramos las dos ramas del poder, una de las, pues, dos de las tres ramas del poder público que son el legislativo y el ejecutivo. ¿Y por qué dice, pero contabilidad qué tiene que ver con todo eso? Pues que ahí las leyes, los decretos, todo lo que pasa de ahí, determina el tema contable. Entonces, también quisimos averiguar cuáles son las modalidades de leyes que tenemos en el país. Entonces, las leyes a nivel nacional, pero en el departamento, ¿qué es lo que dónde se generan como normas y temas? En el departamento, ¿qué figura de la rama legislativa aplican en un departamento? El ¿Cómo se llama? gobernador. El gobernador es como el ejecutivo, como las veces del presidente, pero el tema legislativo, ¿cómo se llama? Sí, Joana. En el Congreso de la República yo busqué. El Congreso a nivel nacional, ¿cierto? Se formulan Congreso, las leyes, ajá. eso, muy bien. Congreso, Cámara, Congreso incluye Cámara y Senado y formula las leyes. Y vamos bajando como a departamentos. En los departamentos, ¿qué pasa?
¿En dónde se tramita, Zoraida? Si no me equivoco, en el consejo. En el departamento. Espera un momentico que todavía no hemos bajado al municipio. En el Listo, ya. departamento. En el departamento. No, no sé si Que, no. que queda ahí en la Alpujarra al ladito de los pasaportes. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo qué sitio se llama ahí? O encima de los pasaportes, vaya. Pero no, la Alpujarra es la entrada a la gobernación. La alcaldía o la gobernación. La alcaldía está al otro lado, en la Alpujarra, pero al ladito de pasaportes ahí en Medellín, los que son de Medellín. ¿Cómo se llama ese La sitio ahí? gobernación. No, al otro ladito, que hay encima de un banco. Ah, la que asamblea. Es la asamblea Ajá. departamental. La asamblea departamental. Entonces, ¿quién se acuerda por quién votó a la asamblea hace 2 años y medio? ¿O 2 años y medio? Sí. No, 2 años van a ser, 2 años. 2 años va a ser. En esta época, en octubre, ¿quién se acuerda por quién votó a la asamblea? ¿Sí se acuerdan? Cuando votamos por alcaldes y gobernador, votamos por alguien a la asamblea. ¿Se acuerdan por quién votaron? ¿Algún nombre? ¿Alguien que se haya acordado? De Río Negro, ¿quién? Yo me acuerdo pues en ese momento por quién voté. De Río Negro, un muchacho de Río Negro. ¿Quién de pronto se acuerda por quién votó a la asamblea? Camilo Calle, Eso, Camilo Calle. Y es diputado, diputado de justamente. Antioquia. Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, vea, el de la asamblea, diputado, se llama diputado de Antioquia, diputado, ejerce en la asamblea lo que hace el congresista en el Senado o en la Cámara de Representantes, y en la asamblea sacan adelante las ordenanzas. Se llama ordenanzas. Y esas ordenanzas son a nivel departamental, y entonces muchas cosas contables pueden ser de ahí: el impuesto a los vehículos, el impuesto, una estampilla, algo que sea vía ordenanza. Entonces, eso nos aplica en la contabilidad, digamos, si se desarrolló en la asamblea como ordenanza. Y el gobernador puede sacar una resolución, ¿cierto? Un decreto, algo que también determine ese tema. Listo. Por ejemplo, cuando el de gobernador llegó y dijo, bueno, vamos a sacar el impuesto o la vaca por Antioquia. La vaca por Antioquia. Entonces puede que una empresa haya dado un aporte contablemente, eso hay que registrarlo, ¿cierto? O algunas están ahorita financiando la votación del sí o del no, pues para el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Entonces, hay empresas que sacan ese recurso y que es un gasto, pues seguramente. Bueno, muy bien. Entonces, ya ahora sí, Joana, Zoraida, que nos dio a nivel municipal. Entonces, bueno, departamentos. ¿Quién nos recuerda cuántos departamentos tenemos en Colombia? ¿Cuántos clases de sociales en vez de contabilidad? ¿Cuántos departamentos tenemos 32. 32? Muy bien, 32 departamentos. Entonces nosotros puede que tengamos empresas en diferentes departamentos, y en cada una de estas habrá que revisar las ordenanzas, lo que la asamblea de cada departamento pues haya sacado, ¿cierto? Referente al sector o a lo que estemos haciendo. Muy bien, y vamos a los municipios. ¿Cómo funciona antes en los municipios? ¿Cómo se llama el espacio, la entidad que hace las veces como del orden legislativo, de crear alguna norma, algún tema? Ahí sí, Zoraida, ¿cómo se llama? El consejo. El Consejo Municipal, con doble C, Consejo Municipal. Entonces allá elegimos concejales de acuerdo al número de personas que hayan en el municipio. Sí, Rodrigo. Sí, señor. Profe, bueno, lo que pasa es que no tenía computador acá en la casa y estoy accediendo a un computador porque estaba por el celular. ¿Usted me puede Tranquilo. recordar cómo hago para ingresar a la asistencia? Sí, Es que yo ingresé, pero no veo cómo. búscate donde dice diligencia asistencia. Mira a ver si de pronto dice diligencia asistencia. Yo estoy aquí en curso, en avisos. Me metí, estoy en el usuario, pero no veo Mis cursos, en cursos, búscate el curso de mis cursos. Yo estoy contabilidad. en mis cursos. Busca contabilidad. Ahí está, yo le di contabilidad, le di clic, diplomado en contabilidad básica. Eso. Y Y ahí está. entonces, ahí dice diligencias o asistencia, por ahí No la cerquita. veo. Curso, participante, calificación, competencia.
No la he Ahí visto. dice, en la parte de arriba dice, donde dice mis cursos, Ah, ya la dice, vi. listo, ahí Sí, dice, ya, pues, ya. Sí, ya no la listo, había visto. bien. Gracias, profe. Y al grupo les mandé de pronto, si les sirve a quien está pendiente, un código de acceso que hay por ahí, de pronto necesita ese código de acceso. Bueno, entonces, a nivel municipal, entonces, consejo municipal, concejales, ¿y qué es lo que ellos tramitan? ¿Unos qué? ¿Qué es lo que sacan en el municipio cuando se reúnen? Algunas veces por ahí está todo tarde. ¿Cómo se Acuerdos, llama? Acuerdos municipales, los ¿cierto? acuerdos. Los acuerdos municipales. Y entonces hace las veces como de una norma o algo. Y por ejemplo, en los municipios, lo que más se usa, por ejemplo, es el estatuto tributario del municipio. Eso es un acuerdo municipal que generaron en el municipio X, Y, y que ahí dicen, vea, el impuesto de industria y comercio va a ser así, avisos y tableros va a ser así, impuesto predial va a ser así, las licencias de planeación van a ser así. ¿Qué más? No, va a haber de pronto un impuesto por el sacrificio de ganado menor, terneros, cerdos, un frigorífico. Entonces, digamos que contablemente el RTICA que ahorita nos decía Luisa, muchos temas dependen de los municipios, ¿cierto? Contablemente sacan acuerdos municipales con esa reglamentación. Entonces, bueno, ahí tenemos como un poquito la primera tareita. Mauricio, creo que nos dijo ahorita, Mauricio, la primera tareita era averiguar ese tema de la estructura de las leyes, los acuerdos, las ordenanzas, eh, las leyes, ordenanzas, acuerdos que podemos encontrar a nivel, pues, digamos, ¿y cuántos municipios tenemos en Colombia? 125. ¿Cuántos? 125. 32. En Colombia, pilas. Ah, en Colombia, Colombia no. 1103. sí son 1103. Yo ahí no tengo el dato exacto. En Antioquia somos 125 municipios, ¿cierto? 1103, muy bien. Entonces imagínense una empresa con coberturas en muchos municipios, con sedes allá, y que nos toque hacer mucho tema de impuestos. Estos días hay una empresa que asesoramos que tiene como unas panaderías de acá del Oriente. Tenían 70 establecimientos en 70 municipios de Colombia. Y es un tema álgido, pues complejo, la contabilidad. Por ejemplo, cuando hay que renovar cámara de industria y comercio, presentar algunos temas de ahí, ICA, 70 estatutos tributarios. Perdón. Entonces, el estatuto tributario es un acuerdo municipal, pero la ley 2466 es una ley nacional. Entonces, por eso es bueno identificar en la contabilidad qué nos rige y qué nos obliga a las empresas que tenemos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como también un repaso de pronto más adelante vamos viendo lo de la ley 2466 y la 2101. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de que la contabilidad entonces le sirve a grupos de interés, refleja la información de la empresa, pero necesitamos consolidarla. Y en esos principios de la causación, por ejemplo, de la partida doble, dice que todo lo que pase en un lugar, pues, digamos, tiene un efecto, o sea, causa y efecto. La contabilidad es de doble efecto, o sea, de efectos. O sea, lo que pasó en uno va a ir reacciona en otro. Entonces, resulta que la contabilidad tiene como una naturaleza, como naturaleza de las cuentas. Entonces, vamos a investigar ahí en 5 minuticos, mientras que investigamos, eh, cuál es la naturaleza contable. Vamos a buscar la naturaleza de las cuentas del activo. Y vamos a decir si es débito o crédito. Averiguemos eso, débito o crédito. 5 minuticos. Si los activos son de naturaleza débito o crédito, para que hablemos de débito y crédito. Listo, 5 minuticos y voy aquí a apagar cámara. Los Hago activos aquí vienen siendo de naturaleza débil. eso, Angie, hágale pues, pero 5 minuticos para que los demás consultemos. De las clases del 1 al 7, ¿cuál es la naturaleza? Y si lo pueden hacer en una hojita o en Excel, ahí lo van teniendo porque esa es una clavecita para entender la contabilidad. La naturaleza, así como dijo Angie, de los activos es débito. Listo. 7 y 18 las y 23. Para que
Si alguno alcanza una organizadita de algo, tomar algo, 5 minuticos, pero averigüemos eso. Naturaleza de las cuentas. Profe, qué pena, vuelve a repetir. Que busquemos ahí en nuestro amigo ChatGPT, Google, cuál es la naturaleza de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio. Naturaleza, débito o crédito. Listo. La clavecita que nos dijo Angie, activos es la naturaleza, débito. Busquemos así, pasivos de qué naturaleza es, débito o crédito.
Bueno, Juan David, ya estás por aquí de nuevo. Juan David. Entonces, ¿qué averiguamos de la naturaleza de las cuentas? Sí, profe, sí. Eso, muy bien, Juan David. Vamos a ir de la naturaleza de las cuentas. Bueno, sí, los activos son de naturaleza débito, los pasivos de naturaleza crédito. Espera, yo me organizo aquí un poquito con la... Están viendo la pantalla, están viendo dos pantallas, ¿cierto? No, estoy con un solo computador. Están viendo como doble pantalla, pues como el Excel y la... Sí, 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 profe. señor. Sí, qué pena, es como para ver quién me escribe, qué pena, yo voy a dejar aquí en un ladito la otra pantalla, dejarla aquí en un ladito. Entonces, miren, naturaleza de las cuentas. Entonces resulta, voy a hacerlo acá. Resulta que la contabilidad nos enseñaron mucho, pues en el colegio, como una estructura, como si fuera una T. Una T es como esta forma de decir, vea, aquí va la cuenta, ¿cierto? Aquí va la cuenta, el número de la cuenta. ¿Listo? Entonces la cuenta tiene como dos tipos de... Aquí va la cuenta. Aquí, cuenta. Y dice que es débito a la izquierda y crédito a la derecha. Entonces, que estas dos tipos de clasificación depende de la naturaleza de la cuenta. Entonces, débito y crédito. El debe y el haber también se llama en algunos libros. Entonces, el débito al lado izquierdo, al lado derecho el crédito. Entonces, cuando tenemos los activos, aquí, activos son de naturaleza débito, es decir, que aquí aumentan y en el crédito disminuye. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver ese ejemplo. Entonces, eso es la naturaleza, o sea, dónde aumentan y dónde disminuyen. Dónde aumentan y dónde disminuyen. Entonces los activos, pero es que como todavía no los hemos definido, ya vamos a empezar con eso. Quería era que miremos naturaleza de las cuentas. Luego los pasivos. Entonces aquí el número 1, listo. 1, clase 1, pasivos clase 2. Los pasivos son al contrario. Disminuyen en el débito y aumentan en el crédito. ¿Listo? Listo. Vamos con el patrimonio. El número 3. Patrimonio. El patrimonio aumenta en el crédito y disminuye en el débito. ¿Listo? El patrimonio. El ingreso. Entonces, cuénteme, Juan, ahora sí, lo dejo. El ingreso. ¿Cómo funciona el ingreso? La naturaleza del ingreso. Es de naturaleza crédito. Eso, muy bien. O sea, que aumenta en el crédito y disminuye en el débito. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con... ¿Quién más me cuenta? Gracias, Juan. ¿Quién más me cuenta los gastos? ¿Cómo son los gastos? ¿Qué naturaleza tienen los gastos? Profe, la naturaleza de los Sí. gastos es débito. Muy bien, entonces, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Aumenta en el débito, disminuye en el crédito. Naturaleza, débito. Y costos, los costos 6 y 7. ¿Cuál es la naturaleza de los costos? Costos. Débito. Débito, sí.
débito. Entonces aumentan y disminuyen. Bien. Entonces, esa es la naturaleza de las cuentas. Y digamos que esa es la forma de que nos va a permitir la causación o el registro en los sistemas contables. Entonces, por eso es importante identificar el tema de la naturaleza de las cuentas. Listo, voy a pasarles esto acá. Muy bien. Por aquí. Voy a agregarlo acá. Listo, ahí teníamos la naturaleza de las cuentas. Muy bien. Entonces, aquí. Listo. Entonces, vamos, más o menos vamos a ir como teniendo eso ahí a la mano para cuando ya hagamos como ejercicios prácticos, que de pronto ya entendamos como estos conceptos. Entonces, como la contabilidad tiene como eso, ese principio de la partida doble, dice, de lo que salga de una parte, entró a la otra. Y como mínimo debemos hacer movimiento en dos cuentas contables. La partida doble, entonces, como dos bolsillos. Y eso nos pasa a veces a nosotros a nivel personal. Usted tiene 1 millón de pesos en el bolsillo, efectivo, disponible. Efectivo es equivalente al efectivo, 1 millón de pesos en un bolsillo. Y va y compra un celular y lo guarda en el otro bolsillo. Entonces sacó del bolsillo uno el millón y guardó en el otro bolsillo el celular. Entonces eso es un movimiento contable, partida doble. Entonces la contabilidad dice, vea, registre la salida del dinero efectivo y registre el ingreso del activo fijo celular. ¿Listo? Entonces, por eso la contabilidad tiene como dos movimientos. Hay que hacer dos movimientos al menos, dos movimientos. Pila, entonces cuando hagamos ejercicios que de pronto en otros cursos que hemos dictado, la gente esperó, ya hice un movimiento, ya me enredé, no. ¿Cuál es el otro? Y la contabilidad tiene o sea, ese tiene que ser contrario porque debe haber un equilibrio, los débitos iguales a los créditos. Entonces, por eso hay que mirar la causación, es como el registro, de dónde salió, a dónde entró y viceversa. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que nos toca pues como repasar mucho. La partida doble, la naturaleza de las cuentas y el plan de cuentas, cómo se llama más o menos la cuenta que vamos a mover. Entonces, ahí vemos pues como, entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los conceptos de la contabilidad. Listo. Vamos a hablar de activos, los activos, para que empecemos como a identificar. Y entonces, en el plan de cuentas, ustedes van a ver un montón de cuentas, de subcuentas que significan los activos. Pero vamos a hablar de activos y después vemos que, por ejemplo, los grupos 11, 12, 13, 14, representan esos activos. Pero recuerda que vemos que los activos son aquello que es de la empresa o de la persona. O sea, es de la empresa o de la persona. No necesariamente financiado, o sea, no necesariamente está libre, no. Es un activo que está a nombre de la empresa. Está a nombre de la empresa o de la persona. Tiene que haber una titularidad. ¿Listo? O sea, lo que tiene la empresa o la persona para desarrollar la actividad empresarial. Entonces, ayúdenme con un ejemplo. ¿Qué consideran ustedes que activos? ¿Alguna empresa, alguna persona que desarrolle alguna actividad? Cuéntenme en el municipio, en el lugar donde están. ¿Qué piensan ustedes? Como un ejemplo de activo. Profe, todo Como lo que la posee la maquinaria, empresa. los computadores. Eso. Muy bien. Eso. Maquinarias, computadores, todo lo que posee la empresa. Muy bien. Activos, pero lo que tiene la empresa a cargo o a disposición para producir o para prestar servicios, pero deben estar a nombre de la empresa. Si yo tengo arrendado un carro, el carro no es un activo, es un gasto. Lo que pago por el arriendo es un gasto. ¿Listo? Titularidad de la empresa. Entonces, que es que un comerciante compró una moto y no le hizo papeles, hicieron cartas abiertas y lo tiene para repartir domicilios.
Ahí le preguntan, ¿cuáles son sus activos? Una moto. La moto no es de él. Ah, que es que yo la pagué y no he hecho vueltas. No, todavía no es un activo en la contabilidad, pues seguramente comercial, manera comercial, sí. Pues digamos de manera, eh, no, digamos, no sé, de una manera de acuerdo, un acuerdo. Es de él, pero contablemente no es mío ese activo, a no ser que yo tenga una compra-venta en notaría o al menos firmada y todo, y yo la pudiera registrar por allá como una especie por legalizar, pero es mejor tener la titularidad del activo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo valido yo que que un computador es mío, pues, de la empresa? ¿Qué me representa la titularidad de un computador? La factura. La factura a nombre de la empresa, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué titularidad me da un vehículo? Pues La de un vehículo, matrícula. la matrícula, ¿cierto? La factura, pues también tendrá que ver si lo compré directamente en el concesionario y todo, pero la matrícula. ¿Qué titularidad me da a mí un lote? Un lote. La La escritura. escritura. La La venta. escritura. ¿Y qué más y la escritura y qué más? Y el compra y venta. No, no, Un certificado de tradición y libertad. es el registro, ¿cierto? Y la tradición y libertad, muy bien, porque imagínate que una vez a ver, hace varios años un tío trabajó en Sofasa y negoció con ellos y se renunció, pues, y le entregaron una plata él era vinculado y renunció. Bueno, acordó con la empresa y le dieron un dinero. Entonces el dinero se lo entregaban en el fondo en el fondo de pensiones como una pensión voluntaria, algo así, como para el tema tributario. Entonces, una forma de sacarlo era como que él le vendía a alguien o él le compraba a alguien una propiedad. Entonces, hicimos una escritura en notaría. Yo le vendí en escritura una casa. Se hizo escritura, se salió de notaría, se pagó la escritura y uno debe ir a llevarla a registro, ¿cierto? Entonces, obviamente no la llevamos a registro, sacó la plata, se la entregué y después averigüé en notaría, porque como en la escritura dice, o en la compraventa dice que se pagará de la siguiente manera, una plata tanto, entonces yo dije, venga, es que al final no hicimos nada, él no me pagó el resto, ¿qué hago? Ah, no, desistimiento, algo así, y pagar también, pero anular la escritura. Entonces no hubo nada. Yo en registro de la casa no tengo nada esa se llama una anotación, que es, sí es importante el registro. La escritura es previa, pues, pero el registro. Muy bien. ¿Qué titularidad me da a mí que 10 millones de pesos son de la empresa? Que 10 millones de pesos son de la empresa, en efectivo o consignados. Consignados. Pero ¿quién me da Que estén en la titularidad a mí? cuenta, a nombre de la El empresa. banco, Eso. pues que tenga como el soporte bancario. Creada la cuenta, muy bien. Una cuenta bancaria a nombre de la organización, manejada por representante legal o por el comerciante. Entonces, ¿es mía o está en mi cuenta si yo tengo una cuenta titular y la entidad, un CDT lo mismo? ¿Qué titularidad me da a mí yo tener unos inventarios, por ejemplo, 100 bultos de maíz, si yo produzco arepas? ¿Qué titularidad me da o qué valor me da que sean míos los 100 bultos de maíz? La La Pues yo factura de pienso que compra. también la factura. Eso. Pero si yo produzco maíz, yo produzco maíz eh, en una granja, en un cultivo, y ese maíz lo transformo, digamos que yo contablemente tendré unos costos, unas compras de semillas, unas compras de insumos, unas compras de riegos, de cosas, y tendré un lote ya sea arrendado propio, pero en la contabilidad voy diciendo que esa compra
de semilla se fue transformando un activo biológico y se fue transformando hasta llegar a la cosecha del maíz y luego se convierte en inventario. Entonces yo no tengo factura de compra del maíz, sino de lo que fueron los insumos que produjeron ese inventario. Entonces también es bueno mirar el tema de la trazabilidad, de la contabilidad, y eso hace que yo reconozca los activos. Entonces los activos son aquello que está a nombre de la empresa, que está al uso de la empresa, y con lo cual yo desarrollo la actividad comercial. Y esos activos tienen un reconocimiento, o sea, hay que reconocerlos a un valor de mercado, ¿cierto? Entonces, porque a veces es difícil, por ejemplo, llevar la contabilidad de una granja, de un criadero de caballos, no sé, porque el valor del caballo es a lo que digan en una feria, diga el comerciante, el dueño, ¿cierto? Entonces, el valor de mercado es cuál, ¿cierto? El que está dispuesto a reposición de mercado. Entonces, yo tendré que tener un activo, las NIF dicen, reconozca los activos a valor de mercado o a valor de reposición. Entonces, yo no puedo decir que un carro hoy de hace 15 años, pues vale lo mismo que hace 15 años, ¿no? ¿Cuánto vale eso hoy en el mercado? Ah, que es que subió, sí. Entonces, reconozcámoslo a ese valor como activo, listo. Entonces, en activos empezamos a encontrar que contablemente dice, la 11 se llama efectivo y equivalente al efectivo. Ayúdenme a buscar la grupo 12. Grupo 12. ¿Cómo se llama el 12? Buscan en el decreto 2650 del 93, plan de cuentas, grupo 12. Las inversiones. Inversiones, muy bien. Inversiones. Vamos a hacer la 13. Vamos a hacer todos los activos y ya. Así mismo sería pasivos, patrimonio, ingresos. Bueno, la 13, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo se llama ese grupo 13? Deudores. Esos deudores se llama, sí, deudores o cuentas por cobrar, deudores. 14. Inventario. Muy bien, inventarios. La 15. Propiedades. Propiedades, sí. Muy bien, propiedades, planta y equipo. Muy bien, 16. Intangibles. ¿Cómo? Intangibles, muy bien. Hay 17. Sí, Muy Diferidos. bien. Diferidos, listo. diferidos. Sí, ¿y la 18? No, no, ya no. Ya no, ¿cierto? 18 no. 18 otros y activos. Ah, otros activos, listo, muy bien, sí. Muy bien. Entonces, miren que ahí tenemos, hola, y hay 19 también. ¿Vieron 19 ahí? Sí, ¿Cómo se llama? valorizaciones. Listo, valorizaciones. Valorizaciones. Te resulta, muy bien, muchas gracias. Te resulta que esos son los grupos. Asimismo, en los pasivos, en el patrimonio, en ingresos, en costos, vamos a encontrar una clasificación. Entonces, miren que la contabilidad ya me va diciendo, bueno, si es la 11 efectivo equivalente, aquí debería estar todo lo que usted tenga disponible, todo lo que tenga en cuentas de ahorros, en bancos, en la cuenta no, lo que sea disponible, NECI, efectivo y equivalente al efectivo, efectivo y equivalente. Entonces, por eso, sea que tengo 3 bancos, un municipio, alguna vez yo fui a hacer una auditoría, creo que al apartado, como 112 cuentas bancarias, porque cada proyecto era una cuenta bancaria. Entonces, que es que tengo 112 cuentas, entonces debajo de la 11
van a haber un montón de cuentas bancarias, NECI, cooperativas, todo, que digan qué plata o qué recurso tenemos efectivo y equivalente disponible. Lo mismo que inversiones, deudores, y este sería como el desglose del grupo. ¿Listo? Entonces, este es en la clase. Miren, aquí tenemos clase. Y aquí tenemos grupos. ¿Listo? Esa es como la estructura de la contabilidad. Y eso mismo lo vamos a encontrar en el sistema contable. ¿Listo? Entonces, todo eso que vayamos a registrar en eso del grupo del activo tiene naturaleza débito. Listo, aumentan el débito, disminuyen el crédito. Entonces, si yo, por ejemplo, saqué el 1.000.000 del efectivo y compré unos insumos, entonces débito a los insumos al inventario, póngale el inventario, débito y crédito a la 11, al efectivo. Ah, pero es que el 11 es naturaleza débito, sí, pero cuando retiro, cuando saco de ahí, le tengo que hacer un movimiento crédito, o sea, contrario. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Con eso del débito y crédito, obviamente vamos a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos que, tareita, repasar el plan de cuentas, tenerlo a la mano. Algunos lo descargan una app ahí en el celular, no tan necesario, en el portátil, pero sí identificar las cuentas contables. ¿Listo? Porque en todos los sistemas contables, pues los tradicionales, lo primero que se hace es configurar el plan de cuentas para que podamos tener las cuentas bien organizaditas para poder registrar los movimientos. Muy bien. Entonces ahí vamos con eso. Entonces digamos que los activos son todo lo que la empresa tiene a favor o que tiene disponible. ¿Qué son los pasivos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué son los pasivos? Porque los pasivos son como forma un gasto. ¿Cómo qué, Cuentas por perdón? pagar. Haider. Sí, uno de los activos cuentas por pagar, o sea, ¿pero a quién? ¿A quién le pagamos? A los proveedores. Eso. También puede Entonces, ser los créditos, pues como a bancos y eso. entonces, mire, hay una que se llama obligaciones financieras. O sea, yo le debo a entidades financieras, obligaciones financieras. Yo también tengo proveedores, se llama así, o acreedores. O esto lo llamamos cuentas por pagar, ¿cierto? Hola. Los La impuestos. nómina ingresa ahí. Eso, entonces esto se llama obligaciones laborales. Un pasivo es una obligación laboral. La nómina, por ejemplo, a ver, hoy estamos a 5 de noviembre. ¿Quién me habló? Qué pena que me dijo la nómina. Yo, Juliana. Juliana, ¿en qué municipio estás? Medellín. En Medellín. ¿Y dónde trabajas, Juliana? Yo soy independiente. Soy profesional en salud ocupacional. En seguridad y salud en el trabajo, muy bien. Entonces, Juliana, digamos que el 31 de octubre, 30 de octubre, se pagó la nómina de una empresa. Entonces, eso ya estaba en el gasto del mes de octubre y la contrapartida, o sea, se llevó al gasto de nómina, y la contrapartida es una cuenta por una obligación, un pasivo, nómina por pagar. Entonces, se tenía en el pasivo, pero ya como salió la plata el 30 de octubre, se cancela el pasivo, o sea, disminuye en el débito el pasivo y sale de la cuenta del banco un crédito a la cuenta del banco donde está la plata que transfirieron. Entonces, como la plata estaba en el débito, que había entrado de alguna manera, la contrapartida es el crédito en el banco. Entonces, débito al pasivo, crédito al banco, y ya no es un pasivo porque ya lo pagué. Hoy, 5 de octubre, de noviembre, no se ha liquidado nómina seguramente, pero se tiene en teoría un pasivo de 5 días por cada empleado. Entonces, la nómina va al pasivo, pero la que más se mantiene ahí es las provisiones
que yo tengo que hacer cada mes de la cesantía, las vacaciones, las primas, los intereses a las cesantías. Entonces, en las obligaciones laborales sí son un pasivo de lo que yo tengo por pagar al empleado, a los empleados. Muy bien, listo. Sí, Juliana, ese es un pasivo, las obligaciones laborales. Ok. ¿Qué otra tenemos? Ok, profe. Los Gracias. impuestos por pagar son otros pasivos. Impuestos, sí. Impuestos, el IVA. El IVA se paga cada 4 meses y en algunos 2. Entonces, mientras tanto, pasivos, impuestos por pagar. ¿Qué más habrán por ahí? Entonces, busquemos en el PUC cuál es el grupo, por ejemplo, de obligaciones financieras. Hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿cierto? Que Sí, son a largo y vamos a a corto plazo. eso, bien, muy bien, eso lo vamos a ver ahorita, Leda, porque apenas tengamos ya como estas, les vamos a decir, uno es un corriente, otro no corrientes. Entonces, los pasivos son obligaciones financieras. ¿Cuál es el número? La 23, profe. 23 obligaciones financieras. Bien, proveedores o cuentas por pagar. 22. 22, muy bien, ahí lo hice en desorden. ¿Cuál es el acreedores? Pero ahí dice laborales, entonces sería una 25. Laboral es 25, bien. Impuestos por pagar. 24. Bien, y acreedores, ¿cuál tenemos? ¿23 también? No. No, acreedores, de pronto ahí sale proveedores y otro acreedores. No, la 21, busquemos la 21, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la 21? Profe, la creadora es que me aparece la 2380. Sí, Acreedores. acreedores. Ah, bueno. Obligaciones financieras es la 21. Bueno, muy bien, exacto. 21 obligaciones financieras. 22 proveedores o acreedores. Proveedores. 23, ¿cuál es? ¿Cuál es la 23? Ahí en el PUC, ¿cuál sale 23? Cuentas por pagar a largo plazo. Se llama así, 23, cuentas por pagar. A largo plazo, no. No, pueden ser, es que a largo plazo pueden estar dentro del mismo grupo. Ok. Miremos el 22, para no cambiar la pantalla, 22 y 23. ¿Cómo es el nombre de 22 y 23? Pero la 23 sí son cuentas por pagar. Cuentas por pagar, muy bien. Y la 22 son proveedores. Exacto, entonces, proveedores, la 22 se relaciona mucho con los acreedores. Bueno, vamos a ver qué son como, en ese momento se clasificaba diferente, pero como cuentas por pagar son como por decir con un particular, con un socio, con un accionista. Bueno, entonces miren que los pasivos es lo que yo le debo a un tercero. Los pasivos son obligaciones que yo tengo con un tercero, la empresa o la persona, con un tercero. Y miren que puede ser un banco, un empleado, un particular y el Estado, ¿cierto? Obligaciones que yo tengo y que puedo pagar. Vamos hasta patrimonio, listo, para que dejemos ahí hasta patrimonio. Entonces vamos en patrimonio. El patrimonio es aquello que es de los accionistas, con lo que se creó la empresa. Patrimonio, lo que es de los accionistas. Entonces, por ejemplo, la 31 se llama capital. Capital. Lo que entregaron los socios para poder crear la empresa. ¿Listo? Entonces, el patrimonio es la deuda que tiene la empresa con el mismo socio o dueño de ella. ¿Listo? Patrimonio 31, capital. ¿Qué otro tenemos ahí en el patrimonio? Aportes socios. 31, listo. Capital, 32.
32, ¿cómo lo tienen? Superávit de Dice que capital. superhábitos capitales. Eso, superávit. Es como un aumento, superávit capital. Bien. Por ejemplo, quienes tengan acciones en una propiedad y subió de precio, pues el capital es uno, pero el superávit es otro. La ganancia, pues, no digamos ganancia porque no se ha vendido, sino que las acciones valen más. 33. ¿Cuál tienen 33? Reservas. Reservas, por ejemplo, las entidades, los centros comerciales, las administraciones tienen que tener una reserva por si hay un daño en alguna cosa, de la reserva se tienen que sacar para recomponerlo. Listo. 34. Revalorización del patrimonio. ¿Cómo, perdón? Revalorización del patrimonio. Revalorización de patrimonio. Listo. Y patrimonio. Y 35. Dividendo o participaciones decretadas en acciones, cuotas o patrones de Dividendo. inversión. Bueno, vamos a llegar hasta donde dice utilidad o pérdida. 36. Resultados del ejercicio. Son resultados del ejercicio. Y 37. Resultados del ejercicio anterior. 38 hay. Superávit por valorización. Valorización. Listo, superávit. 39. ¿29? Bueno, entonces, miren que el patrimonio es lo que es de los socios, lo que se va volviendo de los socios, de los accionistas, pero hay algo muy importante que vamos a ver luego, que lo que resulte de la utilidad de un periodo va al patrimonio cuando se hace el cierre del estado financiero. Entonces, miren, dentro de cada cajoncito de eso se va a ir abriendo, ahí estamos a nivel de clase y grupos. Eso aquí hemos dicho, es que clase y grupos. Entonces, clase, y aquí tenemos grupos. Se van a ir abriendo, va a ir bajando como la cadenita. Entonces, esa es la estructura contable y eso mismo lo vamos a encontrar en los sistemas contables. O sea que yo tengo que ir clasificando de la mejor manera todo lo que tengo en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ir dejando como, para la próxima clase vamos a hablar de ingresos, costos, gastos. Y luego vemos que estos tres, activo, pasivo y patrimonio, es lo que me consolida, por ejemplo, lo que me consolida unos estados financieros que se llama estado de situación financiera. Eso nos lo consolida, vamos a ver luego cómo se forma. Entonces, ahí yo les voy a pasar esta hojita, listo, este archivito para que lo vamos dejando. Entonces bueno, la idea es que hoy vamos a ir cerrando acá, que me cuenten si ya todos vamos a ver la asistencia, que todos hayan quedado con la asistencia, para que ya mañana digo, abro asistencia y ya todos lo sepan hacer. En este momento tenemos 22 personas en la asistencia y estamos conectados, llegamos a tener 29, 30 personas. ¿Quién falta por la asistencia? Porque 22. ¿Quién falta por la asistencia que haya tenido alguna Profe, yo no dificultad? la tengo. Leda, y ya ingresaste, por favor, a Confenalco Antioquia, mis cursos, acceder mis cursos y ahí a colocarle asistencia. Estamos aquí en Leda.
¿Quién más falta? Necesitamos que, por favor, para que queden la asistencia y poder ya organizar Leda, César. ¿Quién más falta? Y Ana Carolina no está. Profe, una pregunta. ¿Esas sus cuentas que aparecen en el PUD, esa la define la empresa o cada empresa debe tener mínimo esas cuentas, esas sus cuentas? Esa codificación. Eso se vuelve como un lenguaje, ¿cierto? Estándar, ¿cierto? Pero la empresa después va a crear por allá una estructura que diga 11050510, caja menor tal. Le ponen como para allá al nivel 8 o 10 de los números, como la clasificación que quieran. Entonces, por allá ya sí se vuelve como más de la empresa. Por ejemplo, la empresa tiene 112 cuentas bancarias, 11, 10, 10, 11, 10, 10, 01, 11, 10, 10, 02, 11, 10, 10, 03, pero hay una que tiene solo 4, entonces 11, 10, 05, 11, 10, 10, 11, 10, 10, 15, 11, 10, 10, 20. Entonces le pone como a lo último una clasificación que permita reconocer fácil, ¿listo? Es depende de la empresa al final, pero la empresa decir, no, es que va a colocar la 11 efectivo, va a colocar la 19, no, ese sí no, porque digamos que ese lenguaje contable sí ya se descuadra. Entonces lo organizan más a nivel de auxiliar o subauxiliar. Y lo vamos a ver en el sistema contable que deja de editar ahí. Listo, vamos a ver lo que sí es más a nivel ya por allá abajo. ¿Quién falta? ¿Quién falta por la asistencia? Cuénteme quién, porque es que hay 25 personas conectadas. Cristina Berrío. Yo acabo de verificar, profe, y aparezco presente, pero en Listo, lo que María se muestra Cristina, en sí. pantalla no aparezco. María Cristina, sí. A ver si no. ¿Será que no ha actualizado? Espere, yo mismo vuelvo a mirar acá. Profe, Hola. yo ya la voy a hacer porque me toca hacerla desde el computador porque desde el celular no me deja. Sí, está Entonces abierto hasta las 9. listo, profe, estoy esperando que el computador cargue. Claro que sí. Bueno, entonces esa es la Profe, a mí asistencia. también me Miren que. parece presente. Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre, porfa? Juan David Reinel, no. Ortega. Ortega. Ortega, sí, Juan David, ahí está, claro. Ahí está. Profesor Profe, Roldán, que yo faltó tampoco me veo. ¿Sol Profe, qué? ¿por qué link tengo que Roldán. ingresar? Elisa, Profe, ¿por qué link tengo que ingresar a esa asistencia? Roldán ya está. Por la Ya me vi, página ya me de vi. confenalcoantioquia.edu.co, Profe. acceder. Hola. Sí. Vea, ahí Profe, ya me vi. en el correíto de la invitación, ahí está como el paso a paso para ingresar a la plataforma y Profe, revisar que Olmes tengan el Marín, curso. ¿Cómo? Olmes Marín, falto yo, Olmes Marín. Pero sí se registró. Yo me registré. profe, Luisa, apareces que autograbado. Eso, Marín. Marín no está. Bueno, espera. OPQRST. Marín Holmes, no aparece. No se No. ha registrado. Antes tengo que registrarme. Sí, Es pues que tiene tengo que hacer, profe. Ya, termino.com. En Educación con Fenalco Antioquia, acceder, usuario, Luisa contraseña, Calle. asistencia. Ok. Y ahí está en la hojita de bienvenida, está el paso a paso. Bueno, va a tener grabación. Entonces,